Hola, mi nombre es Valentina Perdomularte. Hoy quiero que hablemos sobre la guitarra, sobre su historia y sobre la evolución que ha tenido en la humanidad. Para esto tenemos que remontarnos entonces al año 9000, al 5000 antes de Cristo, con la prehistoria. Aparece el arco musical. El arco musical viene antecedido de un sonido que se escucha del arco de caza al pulsar la cuerda. Entonces a este se le añade la caja resonante y allí aparece el sonido del cardófono, como lo podemos ver en la imagen. Luego, para el siglo XV al siglo X antes de Cristo, nos vamos hasta Mesopotamia y Egipto, donde encontramos los laúdes ya de un cuello más largo, de una membrana y una consolidación de ese cardófono compuesto y de ese sonido que es mucho más compuesto, como lo decía anteriormente. Para el siglo I antes de Cristo hasta el primero después de Cristo, nos vamos a ubicar en Grecia y en Roma. Aparecen entonces la guitarra y la lira. Estas eran arpas antiguas y aparecen aquí con ellas las primeras partituras completas para indicar notas y van a indicar entonces también los ritmos. En el siglo VII al siglo X empezamos ya a ver el laúd árabe. Este era un instrumento que no tenía trastes, era de gran ornamentación y se utilizó para la sanación, por ende era utilizado y era dedicado hacia la tradición. Para el siglo XVIII hasta el siglo XV, en los países de la península ibérica que todavía estaban bajo el dominio musulmán, se pasa entonces de ese laúd árabe al europeo. Pasa del fretless, que quiere decir que no tiene trastes, a tener trastes. Esto facilitó tocar varias líneas simultáneamente y ya se da paso entonces al laúd europeo. Para el siglo XVI tenemos el laúd renacentista. Este ya tenía una combinación de trastes, tenía cuerdas en pareja. Este laúd se podía tocar en varias melodías a la vez con muy buena afinación, lo que era ideal para la música elegante que se estaba tocando en las cortes. Para el siglo para el siglo ya XIII hasta el siglo XVI, en Iberia medieval aparece la vihuela. Nacen las guitarras latina, la morisca, y estas se tocaban con una tablatura, que es decir, que es una especie de escritura musical y también el mapa del diapasón para tocar varias melodías al mismo tiempo sin perderse, lo cual facilitaba muchísimo a la hora de tocar. En el siglo XVI aparece la guitarra renacentista popular, que como pueden ver allí era una guitarra un poco más pequeña, con 4 pares de cuerdas, que termina siendo el antecesor de varios instrumentos latinoamericanos. Para el siglo ya XVII al XVIII vemos entonces toda la época barroca, todo el clasicismo, ya pasó de 5 órdenes, es decir, pares, de 5 pares a 6 cuerdas simples, casi parecido a las que conocemos en la actualidad, lo cual facilitó la afinación y por supuesto un amplio repertorio. En 1850 hasta el siglo XXI, hasta la actualidad, ya vemos entonces un modelo mucho más moderno y una expansión de la guitarra. Con Antonio de Torres Jurado, gracias a él inserta la guitarra española moderna. Para el siglo XX, entonces vamos a ver la electrificación. No solamente la electrificación quiere decir que se haya añadido la guitarra eléctrica, sino también la amplificación del sonido, lo cual va diametralmente a superar todo lo que se podía hacer con estas guitarras y gracias a Leo Fender es que se impulsan estos estilos globales. Porque en el siglo XXI ya entonces empezamos a tener toda esa función académica y toda esa fusión popular en todo el mundo. Es decir, música clásica, flamenca, rock, pop, latina y toda la infinidad de música que se puede tocar a través de las múltiples guitarras que hoy podemos ver. Así que todo este paso por la historia, toda esta evolución por la humanidad solo nos indica que estas 6 cuerdas nos dan mil historias por contar. Así que, bueno, espero que este viaje por la historia de la guitarra y su evolución nos haya dejado cosas muy enriquecedoras y entender un poco de dónde viene la guitarra. Muchas gracias.